comprende su valor, que son relevantes, que son importantes, que son alguien y que tienen una historia y tienen su propia historia, ¿verdad? Todos tenemos una historia. Nuestro propósito no es vivir en el mañana, ni vivir en el pasado. Me gustaría dar la bienvenida al programa a José Hernández. ¿Cómo estás, José? Estoy bien. Gracias por invitarme al programa, ¿no, Alex? Muchas gracias por venir al programa, amigo. Vi tu historia sobre tu experiencia cercana a la muerte y hemos tenido a varias personas que han pasado por lo mismo en el programa antes y es un tema que atrae mucho. A la gente le gusta escuchar estas historias y también notar las diferencias entre ellas, ver lo que tienen en común y lo que varía. Pero estas historias son muy conmovedoras y la tuya fue especialmente impactante y por eso quería traerte al programa. Así que entremos en materia. ¿Podrías contarle un poco a la audiencia sobre ti y qué fue lo que te sucedió para llegar al punto de tener esa experiencia cercana a la muerte? Sí, así que crecí en el sur del Bronx, un barrio muy difícil, siendo latino. Y todo eso tenemos estas visiones de lo que debería ser un hombre o cómo debería verse. Así que crecí en un ambiente donde mi padre nos enseñaba a sobrevivir, según él, ¿verdad? Solo para poder justificar el comportamiento. Bebía mucho. Su vida era un poco más complicada porque su madre es indígena, así que él, como si siempre hubiera querido ocultar esa parte de sí mismo, pensaba que no le ayudaría a avanzar. Por lo tanto, decidió mantenerla en secreto. Tenía ese desafío. Y luego la barrera del idioma, viniendo de Puerto Rico a vivir en Nueva York y de repente el idioma es diferente y él no lo sabía. Así que había muchos desafíos. Así que crecí en ese ambiente. Comunidad complicada, tratando de salir del barrio. Exacto, como todos, ¿verdad? Tuve suerte. Me integraron a un programa para estudiantes universitarios y terminé yendo a la escuela. Estudié ingeniería y de alguna manera salí del barrio. Vivía en un mundo donde nos enseñaban a ser muy competitivos y eso era lo que hacían los hombres, competir, ascender en la escala. Y luego estaba eso de acumular cosas. Y esta filosofía de que todo me pertenece. Así que era mi casa, mi coche, mi esposa, mis hijos, todo es mío. Así que vivía esa vida y pensaba que eso era lo que se esperaba de mí. Creía que estaba bien, estaba haciendo lo correcto, iba por buen camino y nos estábamos preparando para entrar en este trato que estábamos organizando en el sur de Florida. Decidí ir y trabajar instalando líneas eléctricas por un tiempo hasta que eso se concretara. Eso se suponía que ocurriría en abril. Volví a instalar líneas eléctricas en octubre. Lo que pasó fue simple. Era miércoles noche. Mañana es día de acción de gracias. Estoy emocionado por ese fin de semana de 4 días. Tienes el viernes negro. Tenemos muchas cosas que hacer. Y el problema que tengo es que vamos tarde y pronto va a anochecer, pero tenemos que terminar. Estoy arriba en la cubeta y lo que decidimos para ahorrar tiempo fue esto, hacer que esta cubeta suba y baje. De alguna manera te manejas de un punto a otro y de todos modos no fue la idea más brillante. Así que nada exótico ocurrió. No me electrocuté ni nada, pero el conductor miraba hacia arriba asegurándose de no freírme y terminó chocando contra un árbol y yo golpeé el costado de la cubeta y me rompí todas las costillas del lado derecho. Así que todo ese lado. Se me rompieron todas las costillas.
Ir al hospital, por supuesto. Y te vendan, te dan este medicamento y me dieron un medicamento que debido a las costillas y todo lo que estaba roto, querían darme algo que tuviera un componente antiinflamatorio. Así que me dieron un analgésico con ibuprofeno. Ahora tomo la pastilla en el hospital, me mandan a casa, llego a casa y la estoy sintiendo muy difícil respirar. Déjame llamar. Así que lo llamé y hablé con el tipo de urgencias y dice, estás todo vendado. De todas formas, no puedes respirar hondo, así que estás bien. Es solo eso. Así que dije, está bien. Y como tengo una mentalidad científica, pensé, saben lo que dicen, ¿verdad? Así que seguí tomando esta medicación y mi respiración poco a poco empezó a empeorar más y más y más, peor. Y al final lo que sucede es que paso las fiestas, pasé el año nuevo y fue interesante porque era eso del efecto 2000, donde pensaban que todo se iba a colapsar y todo estaba volviéndose loco. Y había como una vigilia, ¿verdad? A ver qué pasa primero cuando llegue la medianoche allá primero. En fin, superé todo eso y simplemente llegué al punto en que no podía respirar en absoluto. Era el 5 de enero y pedí a mi esposa y mi hijo que me llevaran al hospital. Así que ingresé a la sala de emergencias y continué hacia adentro. Me pusieron en una habitación, decidieron retenerme. Así que le dije a mi esposa y váyanse a casa, voy a estar bien. No hay de qué preocuparse, ¿verdad? Solo es una pequeña cosa. Me pusieron vías intravenosas y la enfermera me dijo, ¿sabes, José? Si necesitas ayuda, presiona ese botoncito que está junto a tu cama y entraré a revisarte. En fin, ella sale de la habitación y recuerdo ver el reloj y eran como, son las 01 y era 0 de la madrugada. Y yo digo, no voy a presionar ese botón. Soy hombre, el tipo duro, ¿verdad? No voy a presionar el botón, pase lo que pase. Así que no te preocupes. Pero la razón por la que me digo eso es porque en realidad estoy pensando en presionar ese botón, porque me cuesta tanto respirar. Así que intento convencerme de que todo está bien. Estoy simulando que todo va bien. Espero unos 45 minutos y no puedo, apenas respiro. Y me digo, ¿sabes qué? Creo que mejor presiono este botón. Así que lo presioné. Y tardó como un minuto en llegar la enfermera. Al entrar a la habitación, pero ese minuto se sintió como una eternidad. Al abrir la puerta me miró fijamente y sin más presionó con determinación el botón azul en la fría pared. Ahora en mi mente me pregunto, ¿ella realmente presionó ese frío botón azul en la pared? Y luego escuchas el frío azul, y de repente entra corriendo un montón de gente a la habitación. No puedo respirar en absoluto, no puedo exhalar, no puedo inhalar. Voy a explicarte lo que sentí en ese momento. Entonces, la primera sensación que tuve, si puedes creerlo, fue vergüenza. Y sentí vergüenza simplemente porque cuando entraron a esa habitación me desnudaron, me quitaron la sábana y yo intentaba aferrarme a ella y me dio tanta vergüenza que me desnudaran así y me sentí indefenso sin poder evitarlo. Y toman esta tabla y la deslizan debajo de ti y te colocan encima de esta tabla. Y en fin, está pasando todo esto, pero yo estoy como en mi propio espacio, ¿verdad? Estoy como que no entiendo lo que están haciendo. Te colocan este aparato y lo aprietan intentando forzar aire en tus pulmones. Y mientras hacen todo eso, yo estoy, ya sabes. ¿Y si esto es real? ¿Y si esto es real? Y pues empecé a pensar en mi familia y me digo, no voy a verlos de nuevo si esto es real. Y sentí este nudo
en mi pecho como un nudo emocional y era como si estuviera muriendo, pensando que nunca los volvería a ver. Y lo peor era que ellos no tendrían oportunidad de verme, no podría decir nada. Ahora de todos modos no podía hablar porque no podía respirar, pero en tu cabeza eso no importa. Piensas, si llegan podré hablar, podré despedirme o lo que sea, ¿verdad? Pero de todos modos, y también me di cuenta de que ya eran casi las 02:00 de la madrugada y no hay manera de que puedan llegar a tiempo. Así que comencé a caer en picada emocionalmente y a desplomarme. Me invadió un miedo increíble. Ahora, tomando en cuenta que crecí en el sur del Bronx y cómo me crié, no se nos permitía mostrar miedo, no se nos permitía llorar, ¿verdad? Entonces, tengo mucho miedo aquí porque estoy pensando, ¿y si esto es real? Y luego solo quiero que alguien me tome de la mano. Eso es lo que quiero. Solo toma mi mano, no me importa quién lo haga. Quería pedirle a alguien, pero luego mi cabeza se interpuso, ¿sabes? Y estoy pensando, claro, mi padre había muerto 5 años antes y él se va a revolver en su tumba si ve que les muestro miedo a estas personas. Eso pensé, carnal, como que caló hondo mostrar miedo. Caló hondo, carnal. Llegó al punto en que mi cuerpo realmente se tensó y digo, eso es todo. No permitiré que el miedo me domine. A pesar de la multitud que me rodeaba, seguía deseando que alguien me tomara de la mano para no sentirme tan solo. Y fue entonces, en ese instante, cuando comencé a cuestionar mi falta de creencia en Dios. Siendo muy aficionado a la ciencia y las matemáticas, me encontraba en un dilema al tener una madre católica. Mi padre era indígena. Mi madre decía, ve a buscar a Dios en la iglesia. Mi padre decía, mira por la ventana. Dios está en todas partes, ¿verdad? Él sería el creador. De todas formas, así que elegí un camino de ciencia. Realmente estaba luchando con ese asunto. Y ahora me encuentro en este punto donde, ¿y si algo sucede aquí? Esto es real. ¿Dónde voy a colgar este sombrero? No creo en la vida después de la muerte, no creo en nada. ¿Qué va a pasarme? Eso, el miedo que sentía en ese momento fue increíblemente intenso y comencé a cuestionarme, me pregunto, ¿qué pasaría si Dios existe? ¿Y si Dios es real? ¿Y si Dios existe, quizás podría sacarme de este lío? Porque siempre encuentras a Dios. Cuando todo se va al traste, nunca. Cuando las cosas van bien, Jesús no aparece cuando vives la. Exactamente, exactamente. Así que escucha esto. Entonces yo digo, Dios, si eres real, prometo que voy a cambiar, voy a ser una mejor persona, voy a ser un buen hombre, voy a hacer lo que sea, ¿verdad? Entonces casi estaba como negociando, claro. Y luego esperé, dije, está bien, vamos a ver si hay una intervención. Mientras tanto, estos tipos realmente luchan por sostenerme. No puedo respirar. Mi corazón late muy irregularmente. Imagina que bombean medicamentos para hacerme respirar y mi corazón se acelera y lo que pasa es que llega un momento en que mi corazón simplemente se sentía como si un caballo estuviera galopando. Me estaba volviendo loco. Y luego lo siguiente que recuerdo, sientes que tu corazón se para. Y luego, como para confirmar que eso sucedió, escuchas precisamente eso que estaba. Solo ve, y es que en realidad estaba totalmente consciente y alerta. Y lo que digo es, eso simplemente no ocurrió. Y mi respuesta fue, me enojé con Dios. Y dije, sabía que no era real. ¿Qué estaba haciendo? Solo me estaba engañando a mí mismo. Y entonces miré hacia la puerta, el umbral que estaba justo frente a mí, y era tan brillante. Y había una sombra ahí. Y en mi mente pienso como ingeniero,
voy a apagarme como un interruptor y me voy a convertir en nada, simplemente oscuridad. Luego empecé a, ¿verdad que regresó esa actitud de macho latino? Y yo así, no me voy a rendir, no voy a darme por vencido. No hay vergüenza en esto, ¿verdad? Todo lo que me enseñaron, no puedo rendirme, no puedo parar. Si me caigo, tengo que levantarme. Y eso estaba justo ahí. Y me dije a mí mismo, no voy a rendirme, no voy a darme por vencido, pero no hay nada que pueda hacer para cambiar este resultado. Entonces, Alex, simplemente me dije, ¿sabes qué? Está bien morir. Y empecé a reflexionar. Qué difícil había sido mi vida. Y dije, fue una vida dura. Hice lo mejor que pude, ¿verdad? Y está bien. Para mí, de alguna manera, recostarme, cerrar los ojos, en el momento en que ese pensamiento cruza por mi mente. Esa sombra entra y se extiende. Para mí, es claro, mientras eso ocurre, escucho el goteo del suero intravenoso. Suena como agua en un techo de lámina en la isla, como la lluvia en un techo de lámina. Luego, miré la pared y el papel tapiz, notando su textura. Ahora, eso me causaba curiosidad. Increíblemente, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, era como, vaya, ¿qué es esto? Entonces mi atención estaba en la sombra y conforme la sombra se acercaba, como que extendió su mano. Me pareció una energía femenina. Extendió su mano y me tocó. Y en el momento en que me tocó, me sentí como electrificado. Era como, oh, hombre, me sentí tan, bueno, me sentí tan sano, me sentí tan mejor que nunca. Sin dolor. Y sentí esta brisa con una sensación de paz, amor y tranquilidad. Sentí el viento en mi cabeza, imaginando mi cabello largo ondeando al viento y viendo visiones locas. Me sentí como si estuviera siendo elevado. Y lo siguiente que sé, estoy parado en la esquina de la habitación. Esto fue lo que realmente cambió mi vida. Fue ese momento cuando me vi ahí en la cama y esos tipos intentaban salvarme la vida. Así que tienes al equipo de emergencias. Hacían todo lo posible por salvarme. Y me dije a mí mismo, ese soy yo, estoy muerto. Y entonces me hice esta pregunta y una pregunta que cambió mi, pero si ese soy yo, entonces ¿quién soy yo? Y esa duda. Cada día me cuestiono, ¿quién soy yo? Porque sé que no soy esto temporal. Así que me hago esa pregunta y escucho esta voz, mi lado izquierdo, ella. Me dice, imagínate como un auto. Acepta que ese auto tiene 5 millones de millas recorridas. Ahora tienes que decir adiós a tu cuerpo. Y estoy pensando, wow, acabo de despedirme de la vida. Tengo que despedirme de mi cuerpo. Y Alex, creo que algo mágico sucedió. Miré mi cuerpo y por primera vez en mi vida sentí tanta gratitud y amor por ese vehículo y reflexioné en ese momento, ese cuerpo se sacrificó por mí, lo entregó todo por mí y simplemente ya no tenía nada más que dar. Y entonces comencé a recordar, y los llamo recuerdos benignos porque no eran como pensamos en esos momentos dramáticos de nuestra vida y eso es lo que vamos a recordar. Eso no es lo que recordé para nada. Recordé sostener la mano de mi hermanito, un besito, respirar hondo, el amanecer, el viento, el canto de un pájaro. Recuerdo mirar a los ojos de mis hijos cuando eran pequeños, cómo me veían con tanto amor y cuánto dependían de mí, ¿verdad? Y lo que me di cuenta en ese momento fue que eso lo tuve en cada instante de mi vida y jamás. Realmente lo hice. Me sumergí en ese momento. Y sí, tengo a mis amigos aquí, mis lágrimas,
Amo ese instante, siento esa respiración, ese cálido sol en mi piel. Aquí estoy, comprendiendo el valor de la vida y es demasiado tarde. Estoy comprendiendo que cuento con todas estas cosas de forma gratuita. No tienen ningún costo, sin expectativas. Aquí estoy, preocupado por adquirir más, por mejorar, por obtener todas estas posesiones. Y reflexiono, ¿en qué estaba pensando en realidad? Pero eso me hizo amar a quien había sido. Y eso, para todos ahí fuera, es realmente importante. Siempre estuve insatisfecho con quién era. Nunca era lo suficientemente bueno. Pase lo que pase, eso complicó mi vida. Y ahora al mirar mi cuerpo y ver lo perfecto que había sido, por primera vez, diciendo, hombre, sintiendo todo esto, gratitud por ello y amor. Fue el segundo momento en el que estaba transformado. Escucho la voz que me dice, está bien, ahora tenemos que irnos. Y luego empezamos a caminar juntos y como si cayera por este agujero negro. Lo llamo el túnel y siento como si algo me arrancaran de mí. Muy incómodo. Llego al fondo, ella dice, no, tenemos que seguir adelante. Sigo adelante, lo mismo sucede otra vez. Y cuando llego al fondo de eso, me encuentro hecho un ovillo. Colores a mi alrededor como 360 grados, creo. Imagina que estás en el centro de un balón de básquetbol y todo a tu alrededor es color y se mueve y está vivo y me está hablando. 1 millón de voces. Y esa voz que me llevó allí me dice, lo que sentiste fue todos los momentos dolorosos de tu vida siendo arrancados de ti. No puedes entrar a este lugar con ninguna negatividad, nada que te haga sentir mal. Y en ese instante me di cuenta de que solo estaba siendo purificado, ¿sabes? De todos modos, siento que el color se acerca a mí o yo me acerco al color, no sé cuál de los dos. La sensación es que el color me recibe tal como soy, no me juzga de ninguna manera. Simplemente me siento tan bien, tan valorado, tan bienvenido y tan como parte de él. Realmente pertenezco aquí. Al entrar en el color, me transformo en él, sintiéndome amarillo como rojo y azul y escuchando todas estas voces. Y no soy pintor, pero me enseñaba cómo pintar. Me daba una guía. Vas a pintar así. Comenzarás con esto, harás aquello. Y así, poco a poco, entendí el proceso creativo. Me dio un plano, entonces salgo al otro lado y veo este hermoso puerto. Crecí en la ciudad de Nueva York. Bosques y montañas son lo último que imaginé que iba a encontrar. Y luego estos rebaños de animales vagando, corriendo libres. Y era tan hermoso. Y tuve un pensamiento, recordé a mis hijos y dije, ¿qué les va a pasar a mis hijos? Y el niño me dijo que no me preocupara, que desde ahí los podría ver. El siguiente pensamiento fue volar. Y luego la voz dijo, eso es común aquí. Y luego comencé a moverme, explorando en mi mente y al acercarme a un árbol. Lo interesante de ello era que tuve esta experiencia de unidad, ¿sabes? Lo que quiero decir es que si me acercaba a un árbol, me convertía en ese árbol. Podía sentir cómo tomaba nutrientes de la tierra. Podía sentir el latido. Era como un ser vivo. Si me acercaba a un pájaro, lo mismo. Si me acercaba a una hoja, lo mismo. Incluso el aire, la atmósfera, podía sentirlo. Experimenté todo, incluso una roca, y me enseñó que todo es uno. Todo está interconectado. Lo que creo que no tiene vida está simplemente lleno de la misma vida que yo. Está hecho de las mismas cosas. Mientras voy integrando eso, veo estas montañas frente a mí y veo la nieve en la cima
Y fue tan estimulante que quise subir para ver cómo era. Por lo tanto, comencé a dirigirme hacia allá con el objetivo de alcanzar la cima, y así lo hice yo. Pásalo, y pude ver la cima de la montaña y la nieve. Era como estar en un avión volando justo sobre una cumbre. Y era tan hermoso y tan pacífico. Y luego miro a mi derecha y veo el sol. Y ahora no sé si el sol se oculta o emerge en el horizonte, pero lo estoy observando, como si mirara a través de un telescopio y pudiera ver las llamaradas hinchadas que emanan de él. Y era tan hermoso y podía sentir esa cálida brisa. Y me decía a mí mismo, ah, de aquí viene la cálida brisa. Eso es lo que me está elevando. Por eso pude volar hasta aquí y miro a mi izquierda. Al mirar a la izquierda veo una ensenada. Parece una playa en forma de U. Y veo a un hombre y él está sosteniendo a 6 niños en fila con su mano derecha y uno con la izquierda y están metidos en el agua hasta las rodillas. Por alguna razón dije, déjame bajar ahí y ver eso, ¿verdad? Así que bajo. Y es difícil para calcular el tiempo y la distancia. Realmente no hay tiempo como lo entendemos aquí. Así que sentí como si ya hubiera estado allí por un día y medio. Y ahora solo llevo 5 minutos muerto en este mundo. De todos modos, al acercarme, estoy a unos 3 o 4 metros y medio, quizás. Un hombre se da la vuelta, me observa, y su nombre era Alex. Mi papá, y volteé hacia mi papá y le expresé, hombre mío, lo haré ahora mismo cuando esté muerto, lo que no pude hacer en vida, dile a mi padre que lo amo, eso, que me importa y todas esas cosas. Ahora mi papá tenía este real de ser hombre, era como no podemos abrazarnos, no decimos que nos queremos, no tenemos ese tipo de relación, ¿verdad? Ni siquiera nos tomábamos de la mano de pequeños, eso hace tu madre lo hace. Nunca abracé a mi papá y jamás, nunca le dije a mi papá que lo amaba. La verdad es que no recuerdo que él me lo dijera. Crecí con amargura y enojo y cuando él murió fue tan difícil para mí porque todo lo que estoy sintiendo ahora, de lo que estoy hablando, ya no se lo podía decir. Esa oportunidad se había ido. Perdí ese momento, pero aquí estaba yo. Y ahora el momento había vuelto. Miré a mi papá y estábamos hablando, pero no como te hablo a ti. Podía escucharlo en mi mente, él podía escucharme en la suya y me dijo todas estas cosas que nunca pude imaginar. Estaba tan orgulloso de ti al graduarte. Estaba tan orgulloso de ti al ir a la universidad. Estaba tan orgulloso de ti. Te amaba. Todas estas cosas que creía no estaban. Y luego abracé a mi padre. Nos abrazamos por primera vez en algún momento que recuerde. Y lo que pasó cuando abracé a mi papá fue que me convertí en él, justo como pasó con los árboles y todo lo demás. Y viví su vida en un instante y supe lo que había sido, porque era como era y pude entenderlo. Y supe cómo se sentía. No se trataba tanto de que yo lo perdonara, él a mí y yo a él. Eso sucedió. Se trataba más de perdonarme a mí mismo y lograr comprender la importancia de ahí perdonarte a ti mismo. Deja de juzgarte tan duramente. Deja de ser tan cruel contigo mismo, haciéndote sentir mal.
Y en ese instante me miró, me dijo, ¿sabes qué, José? Tienes que regresar. Miré a mi papá como diciendo, "Pues, ¿estás bromeando? No pienso regresar. Me gusta estar aquí. Ahora, siempre. Encuentro un contraste, ya que cuando estaba vivo, se trataba de estar vivo, no quería morir. Ahora estoy aquí. Ahora él me pregunta si regreso y yo así, no, hombre, no quiero regresar. Y tenemos este debate y es que, o sea, tienes que regresar. Yo así, no. Entonces siento este tirón aquí, ¿verdad? Pero en realidad viene de mi espalda. Lo siguiente que sé, estoy de vuelta en mi cuerpo. Abro los ojos y la doctora está haciendo. Cuando abro los ojos, ella como que da un brinco hacia atrás así. Y luego ya estaba de nuevo con mi padre. Entonces, como que diste un brinco hacia atrás, así rápido. Sí, creo que la sorprendió que abriera los ojos de, ¿verdad? Cuando regreso con mi papá, él es como que no, hombre, tienes que volver, no entiendes. Y yo dije, sí entiendo, no quiero regresar. De todos modos, mi padre siempre estaba haciendo tratos, de verdad. Y él me miró y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato. ¿Está bien? Y yo dije, está bien, ¿cuál es el trato? Dijo, aquí está el trato. Prometo que si regresas, cuando llegue tu momento, no lo hagas y te llevaré a casa. Por alguna razón, creí que era una oferta increíble. Estoy como, vaya, eso es una ganga o cómo no iba a aceptarla. Dije, está bien, suena a una buena oferta. Y de nuevo sentí ese jalón, como que me regresaba a mi cuerpo. Y luego pasaron dos cosas. Mi primer pensamiento fue, soy tan mala persona que el cielo me acaba de expulsar, ¿verdad? Mi primer pensamiento. Y luego sentí esta soledad porque sentí que estaba dentro de este cuerpo de nuevo y me sentí separado de todo. Cuando estaba allá era parte de todo. Ahora solo siento esta separación. Estoy de vuelta en este cuerpo. Todo estaba ya no conectado conmigo y me estrellé. Y me preguntaba, ¿por qué acepté este trato? ¿Qué acabo de hacer? Y comenzó otro viaje. Me llevó al camino del... ¿Esto fue real? ¿Realmente vi a mi padre? Y eso fue complicado porque cuando mejoré y ya pude hablar, estuve en el hospital por 3 meses, 6 meses. Estaba demasiado metido. 6 semanas, quiero decir. Y cuando finalmente lo sacaron y pude hablar, llamé a mi cardiólogo y le dije al tipo, solo una cosa simple, hombre, la gente cree esto, Alex. Todo lo que dije fue, creo que fui a algún lugar. Y el tipo solo miró, me miró y dijo, imposible. Tu cerebro permanece activo 2 minutos tras detenerse tu corazón. Tuviste DMT, te dimos todas estas drogas, fue literalmente una alucinación. Y yo pensaba, hombre, sí tienes razón, porque todo en lo que creía fue destruido cuando morí. Así que todo en lo que creía, la ciencia y todo eso no era la respuesta. Había algo más, había un creador, había Dios, había algo allí. Ahora él está haciendo que me cuestione eso de nuevo, mientras yo estaba en esa situación, en esa unidad de cuidados intensivos durante todo ese tiempo, cada vez que sonaba una alerta de código azul, porque mi pronóstico era que no iba a salir vivo de ahí. Así que arregla tus asuntos, pon en orden tus cosas. Me preocupaba que pronto fuera yo de nuevo. Y lo que hice fue volver a esa esfera, entre todos esos colores,
donde me sentía completamente sin juicios y tan bienvenido y como pertenezco aquí. Y encontré paz allí. Y eso fue a lo que recurría, mi escape, azul frío. Estoy en esa esfera con todos esos colores. De todos modos, finalmente salgo del hospital y por lo que dijo el doctor, creo que estoy mentalmente. Ahora, también soy adicto a varios medicamentos. Y es que sales del hospital, te dan todos estos medicamentos, pero nunca te dicen que eres adicto a nada. Así que no pienso que soy adicto. Solo estoy sintiendo estos síntomas de abstinencia y esas cosas. Así que tuve que tomar este medicamento para mantener mi ritmo cardíaco bajo. Y me daban estos ataques de ansiedad y tomaba la pastilla, me quitaba la ansiedad y reducía mi ritmo cardíaco. Pero luego, en lugar de tomarla cada 4 horas, era cada 3, luego cada 2. Y entonces era como si la tomara. Y una hora después ya estaba experimentando toda esta ansiedad y mi cuerpo decía, dame más. De cualquier manera, me tomó mucho tiempo dejarla, 3 años. Así que fui a buscar ayuda psicológica. Tuve que decidir si esa experiencia era real o no, Alex. Y eso no es fácil. No es fácil porque mucha gente en este mundo me decía, no, estás mal. Incluso mi familia me decía, hombre, si estás tan diferente. Nunca hablé de Dios, nunca hablé del Creador. Ahora hablo de todas esas cosas. Y ellos están como, hombre, algo te pasó, te equivocaste, ¿verdad? Incluso mis hijos, a veces hasta hoy en día dicen, ¿dónde está el viejo yo? Y yo estoy como, hombre, creo que soy una mejor versión, soy más espiritual, estoy abierto a muchas cosas, pero fue una parte muy difícil de mi vida, así que finalmente busqué ayuda profesional en salud mental. Lo primero que hicieron fue ayudarme a dejar las drogas. Siempre estás en ese camino hacia la recuperación, así que ya no consumo drogas. Llevo cerca de 17 años, pero tuve que aceptar si eso sucedió o no. ¿Fue real? ¿Fue un sueño? Finalmente estoy sentado con esta profesional de la salud mental y esta mujer es una persona increíble. Ahora las otras personas me ayudaron a dejar las drogas y todo eso, así que fueron increíbles a su manera. Pero esta joven mujer se sentó ahí y me miró y hizo algo que cambió mi vida. Se sentó junto a mí, tomó mi mano y te digo, en cuanto ella pues, tomó mi mano, yo estaba en esa cama de hospital muriendo, asustado, rezando porque alguien tomara mi mano o yo pudiera extenderla. Y lo que yo creía que era ser valiente y fuerte, me di cuenta en ese momento de que era un cobarde y tenía tanto miedo de hacer algo tan simple como pedirle a alguien que me ayudara. Está bien pedirle a alguien que te ayude, está bien solicitar ayuda de vez en cuando. En fin, ella tomó mi mano y yo volví a estar en esa cama de hospital y por primera vez en mi vida le dije a alguien que tenía ido hasta algún lugar y que esa fue mi experiencia, lo que acabo de decirles, ¿verdad? Imaginen que viven con su familia y no pueden hablarles de ello. Así que nunca le contaste a tu familia la historia completa en ese momento, ¿no? No, Vaya, no. Ellos ya piensan que algo anda mal contigo y tú mismo no estás seguro. Y digo, si les cuento esto me van a internar, ¿verdad? Me van a encerrar y decir que... Y es muy común que las personas que tienen este tipo de experiencias no hablen de ello. Y no sé si eso es algo que sucede físicamente en tu cerebro o qué. Entonces, la gente que tiene TPT, que ha estado expuesta a mucho trauma, quiere hablar de ello, pero algo lo reprime. Creo que podría haber estado experimentando eso. Pero en fin, ella me liberó, amigo. Y entonces me dijo, 140 aquí. Me explico. Que si estás allá todo el tiempo, te van a medicar y vas a perder esa experiencia. Y si escuchas todo el tiempo, vas a perder la experiencia porque simplemente olvidas, finges que no fue real. Así que ese día decidí que esto era real, que tuve esa experiencia y no había nada de malo con eso, no había nada de qué avergonzarse.
de que fue algo bueno y cambió mi vida de una manera positiva. Me hizo ver a los demás de una forma muy distinta. Me hizo ver a mi familia de una manera muy distinta. Me hizo reflexionar sobre lo que es relevante, lo que importa. Me hizo reflexionar sobre lo que tengo, lo que no tengo, y por qué es importante compartir, porque no pertenece a mí. Entonces todo lo que tengo aquí en mi mente proviene solo de Dios o del Creador, y es algo que podríamos utilizar mientras estamos aquí, pero no es algo que podríamos reclamar y llevarnos con nosotros. Así que aprendí a observar las cosas sencillas, a apreciar ese amanecer, el sonido de la lluvia, el viento y el sol, la voz de la gente. Me encanta la forma en que lucen. Intento visualizarlos y retener esa imagen para siempre, para llevarla conmigo. Luego, eso es lo único que podemos llevarnos. Los recuerdos que creamos aquí, los buenos, porque los malos nos son arrebatados, son lo que se mueve con nosotros al otro lado. Eso es lo que debemos hacer aquí, crear buenos recuerdos, algo que sé que puedo llevar conmigo en el corazón. Es lo único que puedes llevarte contigo. Sí, y comprendiendo eso, imagina que cuando somos creados tenemos un tanque y ese tanque está lleno de amor y Dios o el creador, lo que sea que creas, dice, deja eso aquí. Eso es para que lo dejes aquí. Y ese es mi objetivo, dejar eso aquí, porque no quiero volver con un agradecimiento a medias. Quiero volver vacío. Quiero dejar todo ese amor y todo lo que tengo aquí. Y creo que eso es lo que todos estamos destinados a hacer. Permíteme preguntarte, José, hay tantas partes de tu historia que, como decías, me conmovieron profundamente. El aprecio por tu cuerpo. Muchos de nosotros nos castigamos por cómo lucimos o por cómo no lucimos, o todas estas cosas simplemente. El mono negativo. En nuestra mente, esa voz que siempre nos está golpeando y haciéndolo difícil para nosotros, en términos generales, caminar por esta tierra. Eso fue muy impactante para mí. Creo que hay tanto miedo en vivir. Muchas personas, la mayoría diría yo, tienen miedo de vivir realmente quienes son, de ser quienes son, de vivir su verdadero yo. ¿Qué consejo tienes para la gente que tiene miedo de seguir ese sueño, de seguir ese propósito por el cual están aquí? Porque muchas personas se conforman con ese trabajo de 9 a 5 para ganarse la vida, pero no están viviendo, están literalmente muriendo poco a poco. Y me parece que tú, por lo que he leído sobre tu historia, has abrazado la parte de vivir de verdad y no tienes miedo de hacer cosas nuevas y de perseguir lo que crees que es tu propósito en la vida. Entonces, ¿qué consejo tienes para la gente respecto a eso? Sí, es una buena pregunta y el consejo es realmente bastante sencillo, pero creo que simplemente tenemos que entender que cuando yo estaba muriendo, yo lamentaba muchas cosas, ¿verdad? Mucho de lo que lamentaba era lo que no hice. Debía haberlo hecho. Quizás decirle a alguien, te perdono. Así que hay personas que a veces tienen problemas con sus hermanos, como me pasó a mí, y discutíamos por alguna locura, algo ridículo, y no habíamos hablado durante un par de años, y aquí estás. En una cama estás muriendo y dices, hombre, va a pensar que la odio o algo así. No es así. Así que creo que una de las primeras cosas que debes hacer es realmente reflexionar sobre lo que es importante en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que importa? Mis hijos, mi trabajo. ¿Eso piensas? Ponle atención.
Y la forma de empezar a prestar atención a eso es comenzar a prestar atención a ti mismo, porque tenemos miedo de amar, porque nos preocupa salir lastimados, pero también tememos ser amados. A menudo no sabemos cómo responder al ser amados. Así que la forma en que crecí fue siendo muy rígido, muy duro, como que no correspondía, porque así se supone que debe ser un hombre. Así que mucho de ello es lo que enseñamos y tenemos que superar eso. A veces lo que me gusta hacer es simplemente mirarme al espejo, porque sé que cuando antes me miraba al espejo, antes de morir, estaba tan así. Autocrítica constante. Me estaba castigando y miro en el espejo, me veo y digo, gracias a Dios, porque este cuerpo me va a permitir ir a la tienda, me va a permitir hacer esto con esa persona, me va a permitir escuchar esta música. Ese conducto será el medio a través del cual expresaré todo lo que voy a amar y valorar y decirme a mí mismo que soy yo, amor eterno. Y eso es lo que quiero proyectar. Sí, me lastimaron, alguien me engañó, hicieron eso y luego pasó todo esto, ¿eh? Pero eso no significa que deje de amar. Habrá alguien y quizás no sea una persona, tal vez sea una mascota, sea lo que sea, tienes algo que dar para dejarlo aquí. No tengas miedo de decirle a la gente lo que sientes. Si amas a alguien, díselo. Necesitas darle un abrazo a alguien, dáselo, porque no sé cuándo será ese momento. Y puede que no tenga tiempo, puede que no pueda tomar el teléfono y decir, oye, por cierto, me voy a ir, te amo, quiero que lo sepas, ¿vale? Así que asegúrate de estar siempre consciente de esas cosas y de estar siempre atendiéndolas. Y si te acuerdas de alguien que hace tiempo no tienes en mente, hombre, llámale. Oye, ¿cómo estás? Solo pensé en ti. Llena tu vida con eso y vívelo al máximo. Hay mucho yoga, hay mucho trabajo de respiración. Está pasando todo esto, ¿verdad? No creo que la gente realmente entienda lo que se siente no poder tomar aire. Damos por hecho esa esencia. Y sin poder respirar, simplemente cambió eso. Me hizo valorar eso, lo simple. Hazlo 20 veces por minuto. No lo cuestionamos, ¿verdad? No, pero luego no pude. Me hizo valorar más. ¿Quiénes somos tanto? Mi ser. Mira eso, simplemente lo hizo y me llenó de aire, me hizo sentir bien, me llenó de vida. Creo que necesitamos adentrarnos más en ese momento, entrar en un espacio donde estemos a solas con nosotros mismos y seamos auténticos. Me gusta este tipo de música, escúchala. ¿Quieres un helado? Cómelo. No abusas de nada, ¿verdad? Por supuesto. No lo niegues. Viajas. Si tienes suerte de ir a Italia, no te preocupes por los carbohidratos. Si planeas viajar a Italia y te preocupa, asegúrate de estar bien informado antes de partir. Sí, y toda esa riqueza, ahora recuerda lo que te vas a llevar contigo. Podría ser el recuerdo de cuando muerdas escalofríos, creo. Solo de pensarlo me da escalofríos. Esos sabores y los aromas que desprenden. Y piensas, vaya, Solo estar sentado en un café justo frente al Coliseo en Roma y tienes una pizza fresca, una rebanada de pizza de un café local. ¿Te imaginas? Y luego hay gente pasando, pero los carbohidratos. está bien. Los carbohidratos,
Claro, Esa es la cuestión. Se trata de disfrutar cada momento y estar presente, y no vivir en el pasado ni en el futuro. Tanto. pasamos nuestra vida ahí, ¿verdad? No vivimos nuestras vidas en el momento. Pasamos nuestras vidas pensando en cosas sobre las que no tenemos control, en nuestros recuerdos y pensando en el futuro, que básicamente es nuestra imaginación. Y nunca vivimos aquí, donde realmente estamos. Porque esto es lo único que es. Lo único que tenemos es justo ahora. Este momento en el que te hablo es lo único que tengo, justo ahora. No tengo 10 minutos a partir de ahora. No sé con exactitud. Y este momento es eterno. Es todo lo que siempre tenemos. Este instante, justo ahora. Avanzamos. Ya sea que pienses que nos movemos hacia adelante, creemos que el tiempo es una hora que avanza. Y cuando retrocedemos en el tiempo, se mueve hacia atrás. Como quieras verlo, todo lo que tenemos es este único instante. Desde que nacemos hasta que avanzamos, solo estamos en este espacio. Entonces, permíteme preguntarte, muchos de nosotros deambulamos perdidos en la tierra, intentando descifrar por qué estamos aquí y la conexión de cuál es el propósito de nuestra vida. Muchos creen que carecen de propósito, pero yo creo firmemente que todos estamos aquí por una razón. Todos tenemos una misión en esta vida. Algunas son grandes, entre comillas, otras son pequeñas, entre comillas, pero tienes una misión importante y es crucial que te conectes con ella. Al lograrlo, la vida se torna más sencilla. Las cosas empiezan a mejorar, agradables. Los obstáculos o puertas cerradas se abren de par en par cuando tienes un propósito en la vida. ¿Tienes alguna sugerencia, algo de tu experiencia que pueda orientarnos sobre cómo encontrar ese propósito en nuestras vidas? ¿Sí? Lo primero, tengo una práctica y lo que enseño a la gente es realmente comprender su valor, que son relevantes, son importantes. Alguien con historia, tienen su propia historia, ¿cierto? Todos tenemos una historia. Nuestro propósito no es vivir en el mañana, ni vivir en el pasado. No podemos cambiar el pasado. Y no sé cómo será el mañana. Podría pensar tal vez cómo será, ¿verdad? Podría imaginarlo, pero podría decir en una hora, estaré aquí un rato, vas a hacer algo en 2 horas, tengo que ir a hacer esto en 2 horas, pero eso es lo que creemos que vamos a hacer, eso es lo que haremos. Sabemos con certeza que estamos en lo correcto y eso es en lo que quiero que te enfoques, en sentir lo que sientes. Sale un día y siente el cálido sol en tu piel, siente el frío cuando haga frío afuera, deja que tu cuerpo te hable, escucha. Quítate los zapatos y siente el pasto, la tierra, la madre tierra. Observa la luna de noche y siente su energía. Y déjate llevar en el momento. Y vas a descubrir eso. Estás en una encrucijada. Así que cada momento de mi vida he llegado a un punto en el que puedo tomar decisiones. Y podría decir, voy a ir a la izquierda o voy a ir a la derecha. Subiré esas escaleras o bajaré. Siempre estamos en esa encrucijada. Siempre puedes cambiar tu vida para bien. Te despiertas en medio de la noche, digamos. Esto es lo que voy a hacer. Eso en un día. Podemos decidir eso en cualquier momento. Nuestro futuro siempre está lleno de posibilidades, potencial y oportunidades para crecer y alcanzar nuestros sueños. Necesitas estar presente con ellas y de eso estás hablando. Se abren puertas, no suceden cosas. Suceden muchas cosas mágicas en mi vida, incluso tener esta conversación contigo, Alex. Nadie planea esto, simplemente suceden. ¿Cómo suceden?
Hay algo mágico, algo que está mucho más allá de nosotros. Para mí, eso es el creador. Podría ser Dios, podría ser Buda, lo que sea en lo que creas. Incluso podría ser la ciencia y las matemáticas para quienes creen en eso. Pero algo hace que todas estas cosas de alguna manera funcionen separadas, pero juntas al mismo tiempo. Y así nos extendemos y estamos haciendo el programa y yo salgo. Y quizá esté ayudando a alguien a subir al autobús que tiene dificultades. ¿Lo planeé? No, pero eso es simplemente estar en ese momento. Y de eso se trata la vida. Olvídalo. Sí, quiero estar bien. No quiero preocuparme por mis cuentas. No quiero pensar en esas cosas. Son cosas normales, pero no puedes estar ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sales del trabajo, estás sin trabajo. Estate con quienes te rodean. Estate con tu familia. Si estás en casa, no te ausentes. Si estás en el trabajo, ay Dios, tengo que hacer esto mañana. Ay Dios mío, ¿cómo voy a terminar eso? O sabes qué, deja eso para mañana, porque mañana llegará. Eso es algo que te garantizo. No importa lo que hagamos. Los momentos que nos esperan siempre llegarán. Llegarán. ¿Para qué preocuparme cuando llegue el momento? Ya regresé al trabajo. Déjame ver cómo lo hago. Pero al estar con mi familia, déjame disfrutar. A mis bebés, déjame disfrutar con mi esposa. Déjame disfrutar con mi esposo. Déjame disfrutar mi pareja, sea lo que sea, mi mascota. Déjame disfrutar mi habitación. Oh, quiero leer este libro. Déjame leer este libro. Quiero ver esta película. Ve la película y eso, te darás cuenta, te llenará de empoderamiento porque te va a hacer creer en algo especial. ¿En qué? Creer en ti mismo. Y cuando comencemos a creer en nosotros, voy a decir esto, puede sonar muy espiritual, pero todos somos creadores. Me levanto y preparo el desayuno. Simplemente lo hago, ¿verdad? Esa gallina creó el huevo para mí, pero ahora lo estoy friendo y sazonando con especias, preparándolo de esta manera con cariño y dedicación. Todos estamos creando constantemente, cada uno de nosotros. Entonces, eso implica la oportunidad de dar forma y moldear. No pensando, oh, voy a hacerlo en 10 años. Sí, pensando en pequeños pasos, justo ahora. Mi expectativa es que puedo estar en otro lugar dentro de unos años, pero no me voy a preocupar por eso. Eso se resolverá por sí mismo. Solo me voy a preocupar por el ahora, por lo que estoy haciendo en este momento y disfrutarlo y vivir ese instante. No puedo imaginar cuánta gente sale afuera y es primavera o verano, como en el que estamos ahora, y no sienten el calor del sol. Se siente también, ¿sabes cuando hace frío aquí arriba? En Canadá, cuando se enfría, sientes ese frío crujiente. Simplemente te despierta. Simplemente creo en la gente. No entienden eso porque están pensando, tengo que subirme al coche y tengo que ir allá, tengo que quitar la nieve y se trata de todo eso y no de qué estoy viviendo en este momento, qué sientes cuando estás con alguien a quien amas. Solo sostener eso. Piensa cómo se siente eso, sus dedos entre los tuyos. Porque cuando moría, quería tanto que alguien me tomara de la mano, porque tenía miedo. Y porque alguien me dijo, mi papá no puede mostrar miedo. No llegué a tomar la mano de alguien y eso hizo mi muerte más difícil. Esa cosa tan sencilla, ese acto simple que te invito a disfrutar plenamente, porque eso es vivir. No se trata de poseer 10 casas y 20 autos. Sí, si el creador te brinda eso, Dios te lo da. Está bien. Sin embargo, nada de eso te acompañará. Pero lo que sí te llevas contigo es ese momento en que tomaste esa mano y la sentiste, no la sostuviste, sino cuando te diste cuenta de que la sentías.
porque esa es la memoria que te va a acompañar. Oh, pasaron cosas malas, perdí mi trabajo. Esos recuerdos no te van a acompañar. Mi novia me dejó, mi novio, todo eso se va a desvanecer. Pero esos pequeños momentos que tenemos para compartir, incluso cuando estás solo contigo mismo, mírate al espejo y mírate y di, eres hermoso, di, eres feo, oh, estoy gordo. No, no estás gordo, tú sabes. Siempre podemos cambiar esas cosas. Tienen poder. Dios nos dio esta habilidad para crear cosas. Y una de las cosas que creamos es cada momento que tenemos enfrente. Puedo hacer que mi tiempo sea miserable y decir, eso me pasó. Y estaré pensando en ello durante 24 horas si quiero. O puedo decir, oh, eso me pasó. Pero aprendí algo de ello. Ahora sé que no volveré a hacer eso y déjame seguir adelante. José, esta conversación ha sido absolutamente maravillosa. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Y, de nuevo, me ha conmovido de maneras muy profundas. ¿Podrías decirle a la gente dónde pueden saber más sobre ti, tus talleres, tu arte y lo que haces? Sí, si visitas innerimmersion.com, innerimmersion.com, podrás ver el arte. Algunas de las talleres que imparto. El enfoque es la atención plena, ¿verdad? Estar en el momento, en el ahora. El enfoque es quién soy yo, qué tan relevante soy. Soy importante, tengo valor, propósito. Hablemos de propósito. Y es un taller sumamente poderoso y cambia vidas para bien. Está basado en el arte y encuentras la magia del arte en el color. Para mí, el color, esta obra detrás de mí, se llama Strand. Así que habla de eso. Nunca me perderé al avanzar. Algo me sostiene, algo me lleva a casa, ¿verdad? No puedo perderme. Pero eso es vivir para mí. Ese es el cambio con el que regresé. Agradezco todo. Miro, una piedra no es una piedra. Eso es falso. Si decido mover esa piedra, simplemente la muevo. ¿Hay algún problema con eso? A mi niña le gusta hacerlo. Le gusta guardar algunas de estas piedras de todos los lugares a los que vamos y le gusta reemplazarla con una concha, porque vivimos tanto tiempo en Florida, tiene tantas, pero siempre pedimos permiso. ¿Puedo llevarte conmigo? Puedo lo que ya puede sonar trivial, pero ese pequeño acto cambia tu vida porque te hace valorar cada momento que tienes. El siguiente momento que tienes es especial. El momento que sigue es especial. El momento que viene después es especial. Cada momento es especial. Todo lo que hacemos es único. Cada persona que vemos, cada persona que tocamos, y de eso trata la práctica. Por eso la uso mucho en centros de rehabilitación y lugares así. Está ganando mucha popularidad porque está ayudando a las personas a encontrar quiénes son. Y esa es la pregunta que siempre me hago. ¿Quién soy? Si no soy esto, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y eso significa que soy mágico y soy espiritual y soy mucho más. Y tú también, cada uno de ustedes. Ahora, les haré dos preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu misión en esta vida? Mi misión actual es servir. Lo que quiero decir con eso es muy distinto. Si pudiera cambiar la vida de alguien para bien, es algo incomparable. Así como esa mujer sostuvo mi mano, protección mental, y me hizo sentir que estaba bien, pude contarle mi historia. Estaba bien. Si ella piensa que estoy loco, está bien. Pero esos pequeños momentos son la magia que ofrecemos. Las palabras que dices a alguien pueden cambiar su vida para siempre.
Comprende mi mensaje sobre tu verdadera esencia. Hay un gran poder en ti. Mi objetivo es ayudar a la gente, que entiendan que tienen eso y que si te digo algo muy negativo, puedo hacerte sentir muy mal o si te digo algo muy positivo, puedo hacerte sentir muy bien. Decisión que tomo, decisiones que tomas. Mi meta es ayudar a la gente a tomar mejores decisiones. La práctica está diseñada para ayudarte a comprender quién eres. Y si entiendes quién eres, entonces podría entender quién soy. Podría entender quiénes son todos ustedes, porque todos somos más similares que diferentes. Todos hacemos lo mismo. Todos necesitamos ser amados. Todos queremos amar. Todos queremos ser felices y paz en nuestras vidas. Siempre hay drama, pero tú siempre logras superarlo. ¿Cuál es el propósito supremo de la vida en tu opinión? Bueno, esa es una gran pregunta, Alex, y solo voy a decir esto, vivirla. Esta es una oportunidad para tocar y sentir. Y podía tocar las cosas de una manera buena, o podía tocar las cosas cuando estaba del otro lado. Allá todo lo que tocaba me convertía en eso. Así que realmente no podía tocarlo de la manera en que lo toco aquí. Y mis sensaciones del otro lado. Somos uno con todo. Y lo siento como si fuera parte de todo. Cuando regresé a mi cuerpo, sentí este aislamiento. Siento que estoy aquí dentro y todo lo demás está fuera de mí. Pero ese es el momento especial mágico de estar aquí. Observa, sentir, ver, amar. Digo, mira la magia que hace tu cuerpo. Cada segundo de cada día. Sí, cada segundo. Y luego valóralo. Y lo que quiero decir con eso, sabes que aprecio mi coche. Me lleva a todos los lugares a los que quiero ir. No se queja. Solo tengo que darle un poco de gasolina, un poco de mantenimiento. Y ahí es donde tenemos que estar. Tenemos que valorar, tenemos que querernos. Para mí, el mundo en este momento parece que nos está jalando en muchas direcciones distintas, ¿verdad? Y todo es miedo. ¿Miedo a qué? A perder algo que ni siquiera es nuestro. No soy dueño de tierras, casa, ni coche, tampoco de esta ropa. No poseo nada. Solo mi vida me pertenece en propiedad. Eso responde a tu pregunta. Soy dueño de mi vida. Esto es lo que importa. Y luego, lo que nutre esta vida son los recuerdos que creo. Eso es lo que guardo. Eso es lo que me llevo. Es hermoso, mi amigo. José, muchísimas gracias por venir al programa y compartir tu historia conmigo y con todos los que escuchan. Espero que realmente ayude a la gente, entiendan mejor por qué estamos aquí y qué pueden hacer para hacer su camino por esta vida un poco más fácil, un poco más tranquilo, un poco más feliz y para darse cuenta de lo que realmente es importante en esta vida y no preocuparse, como dicen, no sudar por las pequeñeces. ¿Sí? ¿Y sabes qué, Alex? Quiero agradecerte por hacer lo que haces. Oh, muchas gracias, lo aprecio mucho. Es importante que hay mucho negatividad y es agradable ver a alguien que piensa en cosas buenas, intentándolo, amigo, y mostrando al mundo que, ¿sabes qué? Hay muchas cosas buenas ahí fuera, hay mucha gente buena, hay mucha belleza. Solo recuerda ese momento sentado junto al Coliseo comiendo esa pizza. Te hace agua a la boca, ¿verdad? Dios mío, ya estoy ahí en mi mente. Nunca he estado en Roma, pero ya lo visualizo y pienso, eso debo hacerlo realidad, justo eso. Tengo que lograrlo en mi mente. Debes conservar esa sensación. Antes de irnos, había algo que una amiga mía hace mucho tiempo me dijo. Me dijo que cuando mueres, no te preocupas por las cuentas, no te preocupas por el dolor, no te preocupas por las cosas malas de la vida. Recuerdas las vacaciones con tu familia,
Recuerdas esas experiencias porque eso es lo que te llevas. Te llevas esas experiencias contigo. No te llevas la escritura, los cheques para la cuenta, o preocuparte por el dinero, o por qué esa persona me hizo esto, o por qué estabas enojado. Eso no te lo llevas. Te llevas las experiencias de disfrutar, de pasar tiempo con tus seres queridos. Eso es lo que te llevas. Eso es el único equipaje que puedes llevar, porque no hay remolques detrás de las carrozas fúnebres. No hay muchos remolques en el cementerio, como dicen, pero lo que sí te puedes llevar son esas experiencias, recuerdos. Así que diles a todos, llévense mucho. Llévate esas maletas, amigo. Toma tantas como puedas, llénalas. Toma 100, porque esos recuerdos los conservas. Se van contigo y te unen a las personas que amas aquí. Nunca te desvinculas de ellos. Es esa conexión. No queremos perder esa conexión con lo que amamos aquí. Y amamos tantas cosas. Podemos amar una muñeca, podemos amar. Amamos muchas cosas. Nuestro auto se vuelven más que simples objetos, ¿cierto? Es lo que significan para ti, es lo que significan. De eso es de lo que hablamos aquí. Gracias, amigo mío. De nuevo por tu tiempo, te valoro y agradezco por el trabajo que estás realizando en el mundo. Es muy necesario. Aprecio tu tiempo. Gracias, Alex, por la oportunidad. Y mando muchas bendiciones a todos los que están ahí. Si necesitas contactar, visita esa página web. Alex, gracias por esta oportunidad. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.